Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Yo no soy Jesús Taylor, ni este programa es lo que el Rompeviento se llevó. Soy Luis Hernández Navarro, es A Contracorriente, pero vamos a incursionar con su debido permiso en los terrenos de Jesús Taylor, para conversar hoy sobre un matrimonio bien amenido, por interés, o por lo que usted quiera, que es la historia reciente del cine y el cómic. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos de regreso en La Contracorriente. Qué bueno que están hoy en la noche con nosotros, porque vamos a tener un programa muy divertido. Nos acompañan en el estudio Martín Arceo S. de Salazar. Que es como firmo. Hola, buenas noches, gracias por venir. Martín es psicólogo, es periodista, ha sido en muchas ocasiones historietista de cómic y un gran conocedor de la historieta. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ti. Y está también con nosotros Jorge Caballero, comunicólogo, reportero de la Fuente de Espectáculos en el periódico La Jornada, un gran conocedor del cine y también del cómic, ¿no? Para este mano a mano aquí entre Buenas noches, Luis. La historia de este matrimonio bien habido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, pues vamos a tratar porque este tema del cine y el cómic es muy resbaladizo. Como bien lo decía Martín, podemos empezar hablando de... Déjeme hacer las preguntas, no me quiten la chamba. Déjeme hacer mi chamba, déjeme preguntarles. Muy bien. Pareciera ser que Hollywood se alimenta cada vez más de la materia prima del cómic, que los grandes éxitos en la pantalla grande vienen de los grandes éxitos o de los pequeños éxitos de las historias secuenciales con la que muchos de nosotros aprendimos a leer. ¿Es así? ¿No es así? Hay de todo. Desgraciadamente Hollywood llega un momento en que los guionistas con su cerebro seco y necesidad de comer, pues se van al cómic para obtener contenidos. Y así como tú te puedes encontrar un éxito terrible, gigantesco, con Los Vengadores, con Los Guardianes de la Galaxia, también por cada uno de esos éxitos hay una gran cantidad de fracasos gigantescos. El primero que se me ocurre fue Tank Girl en los 90s, a partir de una historieta más o menos desconocida de una muchachita en un tanque, en una tierra apocalíptica, post-apocalíptica, y su novio es un canguro mutante. Sí. Y la película truena como ejote. Jorge, bueno, el cerebro seco de los guionistas. De los guionistas, sí, definitivamente se tiene que alimentar, aunque hay salvedades, ¿no? Hay grandes ejemplos de... Porque ahora el guión ya se hace más bien como tripartita, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En tres partes, ¿no? El gobierno, los No, en tres partes. Sindicatos. Los guionistas ahora ya usan mucho la triada de guionistas, ¿no? Ajá. La reciente Star Trek, ¿no? O sea, son tres guionistas que escriben a 6 manos. Madre. Exactamente. La mayoría de guiones de los blockbusters o películas de éxito están hechas la mayoría por 3 guionistas, ¿no? Y eso cuando no entra mucha gente a meterle mano, incluyendo nuestro paisano Sergio Aragonés. Exactamente. Sergio Aragonés trabaja sin crédito, apretándole los tuercas a los guiones, sobre todo los cómicos, porque tiene una visión de cómica
A ver, Sergio hay Aragonés. una larga República en tradición de músicos, de compositores de música clásica que retoman la música popular para elaborarla en Sí. un sentido clásico. Lo cual me lleva a la afirmación de Joe Josco, un genial ilustrador, que alguna vez, mientras estábamos en una conferencia que yo estaba moderando, me suena el teléfono y suena tan, 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 y él llama la atención. Tú sabes que un intelectual es aquel que escucha esta melodía y piensa en Guillermo Tell, no piensa en El Llanero Solitario. Hombre, esa es la diferencia. Sí. Entonces. Exactamente. Pero es cierto entonces, Hollywood se alimenta Sí. del mundo del cómic. Y bueno, regresando un poco a lo que decía Martín, que había muchos fracasos, hay también casos que pasan desapercibidos, Luis, ¿no? O que no sabes que proceden de cómic. Exactamente. Por ejemplo, el caso se me viene World, Mundo Fantasma, Sí. ¿no? Sí, 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 Ghostware, muy bueno, Ajá, sí, ¿no? historia violenta. Sí, Hay historias también, violence. exactamente. Una historia violenta. Son Sí. historias que se que vienen que del provienen cómic, del cómic, pero y que la mayoría no se sabe. exactamente, sí, ¿no? Porque Que no pasan tenían desaper- grandes lectores o solo los aficionados, los gustosos del cómic, o de seguidores de las historietas, son capaces de descubrir, ¿no? ¿De qué tipo de relación estamos hablando? Porque se habla del cine como del séptimo arte, Sí. pero cuando se trata el asunto de la historieta como del noveno arte, después de la fotografía que llegó poquito Sí. antes, ¿no? La historieta como una historia secuencial, ¿no? Aprendo aquí de mis maestros, diera la impresión de que hay mucha gente que dice, no, la historieta no es un arte. Es que la historieta se le malmiró por ser un híbrido entre ilustración y narrativa. Y es entonces que llegan hasta los 90s del siglo pasado a ver los grandes teóricos, desde Will Eisner, autor del Spirit, que es Sí. divertidísimo, Scott McCloud, con un Seminal. libro seminal, Sí. que es Understanding Comics, Entendiendo los cómics, se llama la versión española, donde te llevan de la manita para entender cómo se hace lo que don Modesto Vázquez, el creador de Calimán, llamaba el lenguaje lexicopictográfico, ¿Qué significa eso? que combinas imágenes con palabras. Ahora, mucha gente reconoce a los códices aztecas como las primeras historietas. Bueno, también en esa lógica, los murales egipcios o los papiros egipcios. No, porque No. ahí era el lenguaje pintado, mientras que los códices tenían su parte escrita y su parte Más bien ilustrada. eran grafiteros, los egipcios Sí. eran grafiteros, Exacto. exactamente. Los egipcios eran grafiteros. Bueno, y también un poco a tu pregunta, Luis, o tu comentario, es que a los cómics siempre se les ha vilipendiado por tratarse de que son de niños pequeños. Para Eran. niños pequeños, ¿no? Ajá. Siempre hasta los 90, Sí. ¿no? Cuando dieron el gran salto, ¿no? Hacia... Y no Cuando- en el número de X que traen en su portada. Exactamente. No No ese por salto. eso, no por eso, exactamente, ¿no? Ajá. No, ya era para un público más adulto, ¿no? Hay grandes ejemplos, ¿no? de cómic. Ahora, por ejemplo, tú vas a los estrenos y ves a los padres disfrazados con los niños, ¿no? Y los padres los disfrutan más que los hijos, ¿no? El cómic creció, yo me atrevo a decir, salvo aquí el maestro Martín Arceo me corrija, yo creo que se debe a Alan Moore, ¿no? Alan Moore hizo como grande la historieta. En Estados Unidos. Mira, en México hubo un Claro. fenómeno muy grueso, muy loco. La historieta fue el gran medio de comunicación y de entretenimiento en México. Hasta que ¿Estás hablando de qué años, Martín? Estoy hablando desde los 40s hasta los 70s, 80s inclusive. ¿Más importante que la radio? por Más ejemplo? importante que la radio y la televisión, porque una historieta mexicana se la pasaban y se revendía hasta en 6, 8 personas. Toda la familia. Sí, y los amigos. Pero al llegar los 90s, la saturación de temas, la repetición, sobre todo llegarle al porno, truena a los lectores que se migran a otro tipo de entretenimiento. Te resultaba
más rentable comprarte una película pirata de 10 varos que comprarte tu cómic de 7 varos. Y ahí es donde truena, y actualmente la historieta mexicana surge en la red, se va, no en todos los casos, al impreso, y actualmente la historieta mexicana está en librerías, no en puestos de periódicos. ¿Qué les parece si la secuencia de la historieta la dejamos para un segmento más adelante? Y ahora sigamos hablando de este matrimonio por interés, por conveniencia. Y ya no sé ¿Es un matrimonio entre iguales, dirían ustedes, o no? Ya no sé si es hasta incestuoso. A ver, ¿cómo está eso? No son artes hermanos, no. No, son primos, casi. Sí, por supuesto, exactamente. Porque para hacer una película bien hecha, no al aventón, tienes que hacer un storyboard que son... Es un cómic. Es un cómic. Previo, el storyboard es un cómic. ¿Sí? Que sugiere al director los encuadres, no es a fuerza. Sí, exactamente. Pero le da una idea al director de qué es lo que va a mostrar. Yo diría que entre el cine y el cómic estamos hablando del 16º arte, ¿no? Pues híjole, nueve y séptimo, 16º. No, exactamente. No, yo digo que sí, son dos lenguajes muy afines, ¿no, Luis? Ajá. Y los dos son secuenciales, exactamente, ¿no? Son visuales, exactamente, ¿no? Y son visuales los dos. Yo lo que creo es que desde hace unos 10 años, 15 años, ¿no? Desde el primer Spider-Man de Raimi, de Sam Raimi. Ese es el Spider-Man. Pero ese es la tercera entrega. La segunda entrega de la segunda versión. El Hombre Araña. Del Hombre Araña, que fue un fracaso. Mira, ese es el Deadpool, que va a ver la película. Ese es el que viene, viene. Son de las cosas que viene mucha cosa inspirada en cine, incluyendo trabajo hecho por mexicanos. Eso, ya te estás adelantando otra vez. Quieres adelantarnos todo. No, yo lo que creo es que sí es un matrimonio, pues, se complementan los dos, ¿no? Creo que a esta falta de creatividad de muchos guionistas en Hollywood, viene a vivificar mucho la historieta de superhéroes, básicamente, aunque no. Pero la materia prima central son mayores los casos de historietas que se convierten en películas que de películas que se convierten en historietas. Sí las hay, las películas que se hacen historieta, y son las menos. Exactamente. Uno de los casos de mayor éxito, tanto creativo como de dinero, es la Guerra de las Galaxias. Exactamente. La Guerra de las Galaxias surge en la película, se va al cómic y a la novela. Ahí está la Guerra de las Galaxias. Son las nuevas. Y se nutre y hay trabajos de la Guerra de las Galaxias muy bonitos y hechos por grandes creativos, incluyendo Chris Claremont, que es un guionista que hizo mucho tiempo Hombres X, hizo Guerra de las Galaxias, con historias preciosas, entrañables, no reconocidas en el canon de la Guerra de las Galaxias que procede del cine. A mí me tocó cubrir las protestas de Génova en contra de los organismos multilaterales en 2001, y había grandes contingentes de manifestantes que iban vestidos como personajes de la Guerra de las Galaxias. Sí. Pero ¿qué les parece si este traslado de el arte a la realidad, ¿verdad? Cuando la realidad imita al arte, lo dejamos para el siguiente segmento y vamos a una pequeña pausa. Y a ustedes, amigos, los esperamos en muy breves instantes en esta charla sobre un matrimonio, ya supimos, bien avenido, el del cómic y el cine. No se vayan. Estamos ya de vuelta a Contracorriente, realmente nadando a contracorriente, aquí con nuestros invitados, con Martín Arceo S. de Salazar, con Jorge Caballero, y les hablaba yo de lo sucedido en las protestas antiglobalización en Génova. Pero todo esto remite a una idea, no sé si ustedes la comparten o no, y es que buena parte de la estructura de los cómics, sobre todo de los estadounidenses, giran en torno a superhéroes. Y esto es lo que ha retomado sobre todo Hollywood.
Estoy muy, muy en desacuerdo. Muy en desacuerdo. Sí, no, pero a lo pelado. Porque A los pelados. el primer matrimonio entre cómic y cine viene desde las películas mudas. Los 40, sí. Mary Pickford, o quién era la señorita que hace las historias de una huerfanita que no era la No era un huerfanita. superhéroe, no era... No, No. las primeras películas inspiradas en cómics eran de las tiras. La tira diaria Ajá. y dominical Sí. empezó a nutrir al cine desde que era mudo. Sí. Desde Benitín y Eneas, que su original se llama Mott y Jeff, y que se publicaba en México desde los 20s, 40s, hasta que truena la historieta en diarios a finales de los 90s. Lo que yo creo que te refieres, Luis, es que ahora con la tecnología, ¿no? en el cine, los superhéroes saltaron a la palestra. ¿Por qué? Porque ha permitido recrear todo ese mundo fantástico de los superhéroes, ¿no? Pero no solo, estoy pensando en algunos de los ejemplos más conocidos, ¿no? Superman, ¿no? Clark Kent, Superman. Sí. Batman, ¿no? Sí. Bruno Díaz, Batman. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos ha tenido una historia muy triste en cine. Sí. Bueno, no, mira, por ejemplo, si Porque no le nos pega. remetimos al primer Superman, al de Christopher Reeve. No, el primer gran Superman porque Bueno, venía sí, desde los exactamente, seriales, sí, seriales que eran exactamente. esas peliculitas de media hora que te ponían en los 40 antes de la película, te ponían caricaturas y te Exactamente. ponían un capítulo Ahí de está, continuación. ese Ese es el más reciente. Ese es el más reciente, ¿no? Que Superman sale en esos capítulos semanales. Primero Kirk Allen y luego Reeves, que además sale en Lo que el viento se llevó, como También, uno de los exacto. gemelos Darlington. Sí, pero además, bueno, si tú te remites a esos Superman, Sí. ¿no? Ajá. ¿El de Pues Reeves? los dos pues sí los ves con cierta nostalgia, pues porque están bonitos, son clásicos, están tatuados en la psique de todos, pero realmente, pues o sea, tienen unos efectos especiales muy cutres, ¿no? Muy Sí. chafas, ¿no? Muy 70, No, exactamente, sí, es lo que había, exactamente. Y no obstante, a eso voy, le ¿no? dan su Oscar a la película de Exactamente, Superman es lo que había, por no era- adelanto tecnológico. No era lo mejor, pero era lo que había. Exacto. Ahora con la tecnología, ¿no? Con la pantalla verde y todo esto, ¿no? Se ha podido recrear todo, ¿no? Entonces, por eso, ahora los cómics, los superhéroes, los cómics de superhéroes saltan al cine por la facilidad tecnológica que hay. O saltan para a la hacer vista del gran público. el gran público. Bueno, y son los más visibles, ese Sí. era otro tema, ¿no? Pero hay otros casos importantes de cómics que se trasladan a la pantalla que no son superhéroes. Lo primero que se me ocurre, y ahí viene la interacción. El Pato Donald. No, el Pato Donald es un caso especial. El Pato Donald surge en los cortitos y se hace la historieta, y en la historieta surgen los sobrinitos, surge el tío rico, surge la bruja mágica, y se hace todo un universo en historieta que eventualmente se llevará no en específico al cine, sino a la televisión, Sí, programas televisivos. con Pato Aventuras de los Exactamente. 90s. Y eso nos lleva a reconocer al autor de esos cómics, que, sí tenía su carga ideológica, pero lo que quería era divertir, no ideologizar. O sea, tú estás en contra de Armando Matelardi y su crítica al Pato Está- Donald. eso está y la revisado. expansión de No, la ya, cultura mira, popular. Reivindicas. Mira, doña Irene Herner, que Ajá. quiero pensar que sigue dando clases, me parece que no, pero doña Irene Herner, que daba clases en ciencias polacas, en los 70s hace una obra importantísima que se llama Tarzán el hombre mito. La señora da una conferencia en Culturas Populares cuando fue una gran exposición que fue coordinada por Armando Bartra, también gran sociólogo, y la señora dice que cuando hace Tarzán el hombre mito, ella veía infiltración ideológica debajo de la cama, Ajá. con esas palabras, no quito una jota. Y actualmente, bueno, eso fue en el 89, y ya para entonces el cómic gringo por sí mismo no buscaba la expansión
de su ideología, porque los creativos y los empresarios jamás atendieron al público internacional, les valía gorro. El hecho de que recibieran un centavito, de que sus cómics se reproducieran fuera de Estados Unidos, era un plus. Ellos trabajaban nada más para su público. Y su público ya estaba lo suficientemente enajenado como para que lo quisieras hacer más. Eran chaquetas que se aventaba Matelart y su comadre. Había una crítica de la cultura popular estadounidense y del Como proyecto algo de expansión. de expansión. Pero ustedes no están de acuerdo. Yo lo con niego. eso. No, yo tampoco. Lo yo niego también. porque los gringos producían A para ver, sí mismos. pero ¿qué hacen todos esos superhéroes? Esos superhéroes lo que hacen es restaurar el orden, no son agentes de cambio en sus sociedades. El cómic o es subversivo o no es. Pero bueno, eso es una Exactamente. afirmación. ¿Cómo demuestras eso, Mira, Martín? el cómic... No es Asterix ni Obelix. No, mira, Asterix y Obelix le pegan al imperio, ahora sí literalmente, Pues sí, al porque son imperio. las historias de unos galos en contra de César que puede someter a todo el mundo conocido, pero no a la Galia, no a su Francia. Pero otra vez, Superman, Batman, los Cuatro Fantásticos van contra los malos, van a restaurar el orden, no a transformar el orden. Llegaron los 60s y con ellos Stan Lee, Jack Kirby y sus Cuatro Fantásticos, que no son la antorcha humana no es morenaza. Resulta que Stan Lee primero hace a El Hombre Araña, que es un chamaco preparatoriano, buleado, es el nerdo de la clase, es el niño estudiante, y de repente lo muerde una araña radioactiva y tiene los poderes que siempre habrían podido cambiar la vida de un nerdo. Y es entonces que tienes un personaje que llega un momento en que le interesa más. Ese que estamos viendo es creación de un mexicano. Ese es Arácnido Jr., hecho por Enrique Puch, que está escribiendo para Estados Unidos. Bueno, ahora volvemos con los mexicanos en el Sí, siguiente sí, segmento, sí. pero ahorita estamos con la discusión sobre los superhéroes. ¿Son agentes del imperialismo? No, a ver. Hasta los 60s inclusive te lo concedo. Porque entonces es cuando los creativos se dan cuenta de que le tienes que hablar al público que te está leyendo. Tienes que hacer un hombre araña que está más interesado en pagar la renta que en partirle el hocico al doctor Pulpo. Hay una secuencia para mí inolvidable de que el hombre araña se le está escondiendo al casero y tiene que entrar, porque pues, el casero, como el señor Barriga del Chavo Te por 8, quiere cobrar su varo. mensualidad. No, Se le está escondiendo, se mete a su cocina a ver qué es lo que encuentra para comer, abre la puerta de refri, hay un bote de leche, se lo avienta y meco. Estaba mala la agria, leche, sí. ¿sí? Jorge. No, yo no creo que sí restablecen el orden, pero desde algún modo yo creo que no fueron creados para eso, ¿no? O sea, originalmente no tienen esa ideología, ¿no? Sí podemos ver al mamón del Iron Man, ¿no? Ese sí es. Exactamente, sí, hasta las exactamente, cachas. ¿no? Es estar haciendo armamento para venderlo al mundo y todo esto, ¿no? Pero a mí el universo Marvel, por ejemplo, tiene un sustento científico. ¿Por qué no nos explicas el universo Marvel? Bueno, el universo Marvel son todos los creados por la compañía Marvel Comics, que son los X-Men, el Spider-Man. Que es toda otra historia, ¿no? De las sí, franquicias, una empresa a punto de quebrar, pero si quieren ahorita, pero bueno. Entonces, a mí lo único que me molesta Miren, los héroes son de los superhéroes, todos güeritos, no, también estos, bonitos, guapos, estos. No, ahorita el Hombre Araña, el oficial es Miles Morales. Exactamente. Que es Miles hijo Morales. de afroamericana y de puertoliqueño. Y ya le dio su venia a Stan Lee hace Sí. 2 días. Sí. ¿No? Lo aguanta, aunque su visión de Stan Lee, pues Stan Lee es también judío de segunda generación y todo. Y sí puedes tener una carga ideológica, pero incluso hace cosa de pocos años, menos de 8 años, viene una gran escisión dentro del universo Marvel Aguas. O sea, hay 2 grandes compañías gringas, que son DC, propiedad hoy de Warner, y
Marvel, propiedad hoy de Disney. Hoy, sí. Sí, Hasta- ok. sí. Son dos grandes mitologías. DC te trae Batman, Superman, Liga de Justicia, bla, bla, bla. Marvel te tiene a los personajes que tienen unas motivaciones más personales. Y recientemente viene una escisión e incluso una guerra civil porque La guerra civil entre superhéroes. Civil Sí, War, sí. exactamente. Sí, El exactamente. hombre de hierro está de acuerdo con el gobierno gringo Exactamente. de que se registren Los- registren todos los poderes, los seres los superpoderosos. Y Capitán América dice naranjas. Somos un pueblo libre y no tenemos por qué andarle mostrando al gobierno quiénes son y qué podemos hacer. Sí, Y no insulto porque... Es el caso también de los X-Men. Por, ¿No? Un Sí. poco. Es un caso también del registro y todo eso. los La X-Men- batalla. La los batalla. X-Men- Pero los valores, la visión del mundo que transmiten. Los X-Men este, surgen en los 60 como una respuesta al movimiento de los derechos civiles. La idea básica de los hombres X es un grupo de personas que son diferentes y son rechazadas por su diferencia. Sociales. No, Sí. bueno, regreso un poco a lo que te decía. A mí lo que me molesta de prácticamente todos los superhéroes es que son demasiado buenos. Esos son demasiado. Son demasiado buenos, o sea, lo que decía Martín, ¿no? Del Spider-Man, le están echando a la tía May de la casa porque no puede pagar la hipoteca y él no es capaz de robarse una bolsita de dinero Un del barco, camión, del sí. camión blindado que salva, que iban a robar, ¿no? Eso me jode mucho. Ahora, esta cosa hay un capítulo en Smallville de Superman, del joven que cuenta las aventuras de adolescente Superman, donde ayuda a un niño migrante, ¿no? Por ejemplo. O sea, la concepción a lo mejor de sesentera, setentera del superhéroe sí era muy Establishment. Sí, exactamente. Pero ahora ya ha cambiado mucho de acuerdo pues, a la evolución también de la sociedad, ¿no? Sí. O sea, el cómic o es subversivo o no es. O no es, según exactamente, así. ya. Bueno, con esto vamos a una pequeña pausa y los invitamos a que regresen aquí con nosotros para esta interesante conversación sobre el cómic y el cine, instrumentos de control o instrumentos de liberación. No se vayan, regresamos Diversión. en muy breves instantes. The name's Bond. James Bond. Ya estamos conversando con Martín, con Jorge, en plena discusión, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a Mexicatitlán de las Manzanas, aquí a nuestro Tenochtitlan y nuestros cómics y cómo estos cómics han ido al cine mexicano. Y era la impresión de que a pesar del gran éxito que en alguna época tuvieron las historietas mexicanas, ¿no? Eran tirajes impresionantes con muchísimos millones. lectores, no ha sido afortunada su traducción a la pantalla. Desgraciadamente no. No se me ocurre una buena adaptación de historieta mexicana al cine más allá de Calimán. Pues no. El hombre increíble. Sí, exactamente. Su sensacional amigo Solín. No, su pequeño amiguito Solín. Eso es lo que yo voy a necesitar en este Sí. programa, serenidad y paciencia, mi Ni querido más ni Solín. menos. Pero serenidad y acuérdate paciencia. que A el ver, que controla la mente lo domina todo. Todo. La fuerza. Exactamente, ¿no? Esa es la única. Sí, Porque mira, de ahí en traducción. fuera Además tienes una- perdida, ¿no? Está muy perdida. No sé por qué no se ha revalorizado las dos películas de Calimán. Dos. La Que primera, tienes Calimán, entregas. el hombre increíble, filmada en escenarios naturales Ajá, de ajá. Egipto. Sí. Y la segunda, El siniestro mundo de Humanón, filmada en Brasil. Son los únicos grandes ejemplos de una buena historieta vuelta a cine, porque tienes Hermelinda Linda con Chachita, una puerquesa. Malísimo. Sí, no, Sí, basura.
Sí, de por sí el cómic Y era Chanok, una basura. bueno. Chanok, como vieron cuando menos 4 versiones, donde Tsekup Baloyan, el padrino de Chanok, que es un borrachín pícaro en la esencia española casi más Sí, pura, claro. es interpretado tanto por Chano Urueta como por Tintán, como Don Ramón Valdés, y un tercer Valdés lo hizo en una versión de televisión que se quedó enlatada por mala. Por Así mala. de fácil. Eso ya es mucho Sí. decir, Martín. Que una película de este no, país era para se quede televisión. enlatada por mala. Era para televisión. No se le hizo la suficiente bulla de una serie de televisión de principios de los 2000, donde incluso se trabajó con la anuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que prestó tanques el Pantera. Exactamente. Sin No, bueno, eso es. Sin embargo, hay una producción de historietas mexicanas riquísima. Sí, Claro. sí. Mira, la historieta mexicana. Ustedes han afirmado de Yolanda Vargas Duché. Yolanda Vargas Dulce la declaro la más grande narradora, que no escritora, del siglo XX mexicano. La señora sabía contar, no sabía escribir. La señora era capaz de pedirle a don Toño Gutiérrez, el dibujante, un general lleno de charreteras, siendo que las charreteras van nomás en los hombros. Y Bueno, tanto así que construyó la Torre Vic. no, De la la nada. Grupo Editorial Vid llegó a tener Publicaciones ITEM, que era la distribuidora, tenía constructora, tenía productora de cine, y Exactamente. la Torre CITEM, que está sobre Avenida Universidad, fue de su propiedad. Todo el imperio ya quedó en ruinas, sino en polvo. Ajá. Pero Pero los grandes directores de cine mexicanos contemporáneos, no porque hagan cine mexicano, sino porque nacieron en México, han sido marcados por el cómic. Claro, definitivamente empezando por Guillermo del Bueno, Toro. Guillermo ¿sí? del Toro ha mostrado su interés de llevar una adaptación nueva de Calimán, ¿no? Pero lamentablemente los derechos siempre han sido un problema. Son un berenjenal los Porque si no derechos de Calimán. sale uno reclamados por el otro Sí. y un tercero y hasta un Es cuarto. que muriendo don Modesto Vázquez, Exactamente. habían derechos por un lado, la familia tiene sus derechos inalienables como herederos, es un cotorreo espeluznante. Pero los dibujantes y los escritores de cómic mexicanos siguen teniendo una gran importancia. Mira, la historieta mexicana fue eliminada del papel fundamentalmente, ahorita solo hay un par de títulos, y la historieta mexicana hoy se hace en la red. Emigró a la Sí. red. A la red. Sí, mira, tienes... Y de la red no ha saltado a la pantalla. Todavía no. Todavía no. Ha habido hay un intentos. caso muy cotorro, ¿eh? Ujú. Mira, tienes a Sebastián Carrillo, que Sebastián, porque su padre le puso así por Sebastián Bach. Ajá. No es Sebastián. Este hombre empieza como historietista mexicano industrial. De ahí se hace alternativo hasta las cachas con su fanzine Hemofilia, la tripodología felina, que era el arte de Ajá. buscarle 3 pies al gato. Ajá. Y entonces este hombre se pone a hacer historieta para Estados Unidos. Y uno de sus trabajos más recientes es Imagine Agents. Y esa serie, que no le escribe él, le escribe otro señor, que se apellida Joinses, esa serie la acaba de comprar un conglomerado, y el productor ejecutivo va a ser Michael Keaton, que interpretó a Batman y que el año pasado hizo Birdman. O sea, los bajo González historietistas Iñárritu. mexicanos son como maquiladores hoy de... Desgraciadamente sí, sí, sí. para Estados Unidos. Mira, perdóname George, tienes grandes dibujantes, tienes a Paco Medina, tienes a Gerardo Sandoval, tienes a Juan Blasco, que maquilan y viven muy bien. El gran rockstar mexicano en el cómic se llama Humberto Ramos, que acaba de terminar su trabajo en El Hombre Araña y va a empezar con Hombres X, una nueva serie de Hombres X. Y lamentablemente a él no le gusta el reflector. No, es que es un tipo
Es un tipo muy discreto, Ajá. es un hombre apegado a su trabajo. ¿Los contenidos son de ellos o son, No. son por encargo? Son por encargo. Ellos Sí, son literalmente Sí. maquiladores. Sí. Sí. Y Humberto Ramos declaró a La Jornada, ¿qué año fue? 2003, 2004, la historieta mexicana está muerta. Ujú. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? La historieta mexicana en papel sí. Está muerta, exactamente. Sí. Tangible sí, pero virtual está ahí, Sí. muy viva, ¿no? Más viva Pero que fue nunca. Armando Bartra el que propone, la historieta mexicana tiene que aprender a dejar el papel para irse al pixel. Sí. Primero convivir y luego migrar, y es lo que pasó. Eso ha pasado, pero independientemente de este tipo de maquila, ¿no? En el cómic, pues es un poco como los directores mexicanos que han emigrado, directores de cine que han emigrado a Muy los buena grandes comparación. estudios, a los grandes estudios hollywoodenses, ¿no? O sea, si tenemos a González Iñárritu, ¿no? Con dinero de la de la Fox, ¿no? Haciendo Berman, ganándose todos los Oscar, ¿no? Entonces, es un poco el símil, ¿no? Nada más que bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahí Sí. tenemos, bueno, que, no sé, nuestros amigos que nos están viendo, no sé si vieron la película, pero básicamente no es de un superhéroe, pero sí Así está, es. coquetea mucho con el Michael Keaton que hizo de Batman, ¿no? Y es que además, esa de Birdman, o la odias o la amas. Para mí, desde que yo la vi en el Festival de Morelia en octubre del año pasado, y a mí se me hizo su quinta sinfonía, ¿no? De Alejandro González Iñárritu. Solo mi mujer como fue la única que se lo dije, pues me lo reconoce. Después ya se llevó todos los Oscars. Pero a mí me gustó mucho, ¿eh? Yo he seguido la trayectoria de Alejandro, yo he entrevistado todas sus películas, y me parece que sí alcanzó un nivel, pues, muy sobresaliente sobre el resto de sus contemporáneos. Pero como ¿no? que como narrador, Como narrador, como presentador, como contador de historia. ¿Y producción de cómic mexicano que haya tenido impacto en Hollywood o impacto fuera de las fronteras mexicanas? No se me ocurre. No, fuera de fronteras mexicanas, el cómic mexicano se leía en toda Latinoamérica. Pero en el terreno del cine, de que haya servido como no hay. punto de... No hay todo, no, hay. existe. Mira, A diferencia de las telecomedias, por ejemplo. Sí, mira, Memín se llegó a publicar en Filipinas. El Santo. El Santo es llegaba a reconocido Latinoamérica. en Sí, exactamente. ¿cómo En no? Europa y en la Sorbona hay un curso sobre el Santo, ¿no? Y también hay... ese es otro de los ejemplos Como hay un de al culto a revés, Juan ¿no? Orol, pero... Sí. Exactamente. Pero el Santo es otro de los fenómenos de luchador, cine y cómic, Sí, ¿no? Ese es y otro. casi concurrente. Exactamente, casi Casi simultáneamente. La revista Heavy Metal La acaba de revista sacar Heavy- un sí. número dedicado básicamente a mexicanos. Realizado por mexicanos, Ajá. encabezado, dirigida ese ejemplar en específico por Ricardo Llarena. ¿Qué significa esa revista, digamos? Pablo? Mira, Heavy Metal es la revista de ciencia ficción en historieta. Por ahí han pasado grandes autores de todo el mundo, desde Mobius de Giraud, de Francia, Sí, todos. pasando por los grandes autores gringos, que Sí, ¿para qué los mencionas? Y ahora Si hubiera que hay llevar un al número hecho cine, por mexicanos. si hubiera que llevar al cine algún cómic mexicano, ¿cuál llevarían ¿Cuál de ustedes? todos? pues a mí se me viene a la cabeza los Super Sabios. Los Super Sabios, Los hubo Super Sabios una sería- película bueno, de una pero muy- malísima. sí, muy mala, malísima. muy mala, sí, Esa ¿no? película de dibujos animados, lo único que tenía bueno era la voz de Jorge Arbizu. De allí en fuera era mala como ella sola. Los Burrón. Los Burrón. Hubo serie de Esa me- televisión muy malita Exactamente. también. Sí, eso me gustaría más para un serial, ¿no? La Sí. familia Burrón, ¿no? Pero los burrones hoy son tema de controversia entre los historietistas mexicanos, porque hay quien lo toma como el gran ejemplo de la historieta mexicana y otra facción dice que los burrones son reflejo de una era que ya no existe más. Los temas sí funcionan, pero las situaciones, actualmente ya nadie se sube a un trolebús. Pero en el cómic mexicano, a diferencia del estadounidense, no hay superhéroes. ¿Para qué? Aunque sí los existe, sí, Calimán, sí hay, Bueno, sí hay. el Calimán, águila el descalza, águila el hombre man hombre de man, Patricio, sí. ¿cómo no? Sí, es ¿verdad? cierto. Pero con menos impacto, diríamos. Sí, porque no es
lo que le habla al mexicano. Aunque, mira, tú no puedes hablar de un superhéroe mexicano como el Super Azteca con su macana de obsidiana radioactiva y tal. El mexicano hace su propio cómic hablándose a sí mismo, y la realidad mexicana no puede ser la de cualquier otro país. Se asemeja la realidad mexicana a la latinoamericana, pero no existe un reflejo europeo. Y en taquilla, en la taquilla mexicana, ¿qué tipo de películas inspiradas en cómic se ven más? Pues Hay definitivamente aquí los un culto, superhéroes. aquí hay un culto, por ejemplo, a Star Wars, o Bueno, como hay en otros países. En Estados Unidos, en México, perdónenme, en México ya existe un culto a las Guerra de las Galaxias, pero porque ya hay una generación que está teniendo sus chamacos, esa generación que vio la Guerra de las Galaxias en el cine, ahora tiene sus chamacos adolescentes y mantienen el gusto. La Guerra de las Galaxias, al hablar de rebeldes en contra de un imperio opresor, necesariamente al chamaco le va a hablar en su propio idioma. sí, la oscuridad y el lado oscuro, ¿no? Sí. La luz y el lado oscuro, ¿no? Es un tema universal, ¿no? Pero es que también Lucas, el productor de la Guerra de las Galaxias, antes de hacer su guión, se avienta El héroe de los mil rostros. ¿Quién es el autor? Sí, hay varios O sea, remitentes. se fue sobre arquetipos específicos. Porque si algo tiene Lucas es que no es ningún menso, ese cuate estaba yendo sobre el varo. Exactamente. En resumen, el traslado del cómic mexicano al cine ha sido un fracaso. Poco poco y malo. Sí. Poco, malo y pero también muy pues muy con la situación no solo del cómic, del traslado del cómic al cine, sino con la situación del cine nacional en general, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir con esta Muy bien, conversación? muy bien. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan aquí en La Contracorriente para el último tramo sobre esta charla entre cómic y cine. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en La Contracorriente para este último tramo del programa, de este diálogo, debate, reflexión en voz alta sobre el matrimonio entre cómic y cine. Regresamos al segundo segmento, el 11 de septiembre de 2001. Cambió no solo muchísimos relatos desde Estados Unidos, ¿no? El 11 de... hay incluso cómics dedicados al 11 de septiembre. Mira, los cómics dedicados al 11 de septiembre y al ataque talibán, lo que gustes y mandes, de por sí los gringos son una sociedad sui generis que si no se han podido levantar de su escisión de guerra civil de hace 150 años, les vino a sacudir muy grueso que unos señores de fuera y que no eran Pancho Villa les fueran a pegar en su casa. Los cómics no cambiaron a partir del 11 de septiembre. No cambiaron. Pero cambió la sociedad estadounidense. Sí, definitivo, porque ahora es una sociedad del miedo, es una sociedad del miedo, sino temerosa. Siempre ha sido la y la construcción del relato del superhéroe es una construcción alrededor del miedo. No, porque el superhéroe surge realizado en Estados Unidos por inmigrantes. Y sí era una protección al grupo en contra de las amenazas reales o ficticias. Actualmente, en el cómic, los villanos surgen dentro de sí mismos, dentro de su misma sociedad.
no de fuera como en algún momento fueron chinos, rusos, en los 90s eran curaquíes, que no iraquíes, había un paisito en la Asia de los cómics que era Kurak, Bueno, en el universo DC. yo creo que sí, sí tuvo algún efecto en el discurso de los... Sí. Recordemos cuando Sam Raimi, el cartel del Spider-Man, de la primera entrega, era unos asaltantes saliendo de un helicóptero. Sí. ¿no? El primer corto. El primer avance, ¿no? Salían de un edificio, escapaban en un helicóptero y de repente el helicóptero se paraba intempestivamente y se abría la toma, ¡fum! Y estaba la telaraña en medio de las Torres Gemelas con el helicóptero de los asaltantes ahí. Y eso lo tuvieron que quitar porque no había Torres quitaron, Gemelas. Exactamente. Y ahorita a ver si lo encuentras. Exactamente, ¿no? Y se volvió carísimo, Sí. además, el póster, ¿no? Porque eso ya estaba en Sí. salas y todo eso. Después vino cuando Spider-Man va a la Casa Blanca y se quita, y dice, yo soy Peter Parker, ¿no? Sí. No, pero eso forma parte de una serie de los cómics porque quien se quitara la máscara recibió una subvención del gobierno. Esa es otra cosa. El Hombre Araña siempre está en la quinta chilla. Exactamente, es lo que te digo, que son demasiado buenos, ¿no? O sea, y además de que tiene, bueno, el Spider-Man creo que a todos nos gusta, ¿no, Martín? Sí, porque debajo de la máscara puedes estar tú o puede estar yo. Pero los Porque superhéroes son prácticamente y casi siempre hombres, no hay mujeres, Sí. y las experiencias de mujeres son experiencias efecto, cinematográficas fracasadas. Pero porque están mal hechas. Existen grandes personajes sí, femeninos. por supuesto. La Mujer Maravilla actualmente es el segundo personaje más poderoso después de Superman y le da lo suyo también. Sí, cómo no. La Mujer Maravilla actualmente como se le presenta es la hija del dios de la guerra Marte y de Hipólita, reina de las Amazonas. Es fundamentalmente una diosa, y más que una semidiosa. Digo, actualmente van a poner, están realizando una película de la Liga de la Justicia donde va a salir la Mujer Maravilla y es una señorita muy flaca que no del tipo... La Mujer Maravilla tú la concibes más como una señorita griega, más bajita, más narizona. Y no tiene nada que morenita. ver con cipras y las broncas cuando hablas de griego. Así es. No, No hay lana ahí. Ajá. No, yo lo que creo es que sí ha habido intentos por afirmar la figura de su heroína en el cine, pero no le han dado el toque, ¿no? La Gatúbela de esta... Halle Berry. de Halle Berry es absolutamente abominable. Es que estaba mal hecha. ¿No? Mira, mucho más recientemente, La Furiosa de Mad Max. Exactamente. Es un gran personaje. ¿Verdad? Sí, es cómo un no, gran cómo personaje no. femenino. Sí. ¿Qué sigue en el mundo de el cine que se alimenta? Mira, del cómic? lo más... ¿Qué hay? Lo que viene, pues el Ant-Man, que se hizo Que ya su premier dentro de 2 semanas. recientemente. Dentro de ¿sí? 2 semanas se estrena aquí ya en México. Que digo, no es un concepto innovador en absoluto, es la historia de un cuate que tiene la capacidad de hacerse chiquito, aquí a voluntad. Y grande. Sí, y tiene unas muy buenas gráficas. Está Pero muy creo bien que viene en el hechecito. terreno, el cómic es un estilo de Sí, ser, ¿no? sí, es sí, un sí, estilo sí. Narrativo. que lo marca, Ajá, ¿no? ajá. ¿Qué viene? A mí me angustia mucho que la narrativa del cómic gringo es mucho más reflexivo y mucho menos proactivo. Hay mucha más introspección que acción. Hay más chilladera que diversión. En cambio, a nivel internacional, tú obtienes un cómic que sí te habla de una realidad y tienes Persépolis, que son trabajos europeos, tienes el trabajo mexicano, que tiene una beta mucho más de cotorreo, tienes el cómic mexicano que se realiza en la red y que está con Befo, que está con Juan L., que está con Rulo, Valdés, grandes personajes que
hay que buscarlos para conocerlos. Yo Están un creo que poco sí. ocultos. Yo lo que creo es que se va a tener que empezar a abrir el espectro, ¿no? No solo se van a empezar a tener que necesariamente romper el monopolio de las dos grandes casas estadounidenses, ¿no? Y con esto de las redes sociales, del internet y todo esto, se tiene que conocer más todas los trabajos locales, de los países locales, desde la Patagonia hasta... Hay un cine local, europeo, sea latinoamericano, de la India, que parta del cómic para crear otra narrativa. Japón, lo próximo que viene es Ataque de los Titanes, que es un trancazo. ¿Un trancazo qué significa? Que es Que un es muy gran buena. éxito, Un se vende gran mucho. éxito, sí. Se vende mucho Ataque de los Titanes, es lo que está de moda en Japón. Viene la película y curiosamente un mexicano, Gerardo Sandoval, acaba de hacer un cómic realizado en México y publicado en Japón de esa misma serie. Ajá. Sí, bueno, los debe de haber necesariamente, desafortunadamente no los conocemos, pero en la India es el mayor productor de Sí. cine, necesariamente debe de haber algo que esté basado en el cómic. Sí lo hay. Y en otros sí lo hay. Sí, no puedo recordarlo, está demasiado basado en Batman, pero lo hay. Ajá. Y en otras cinematografías locales necesariamente debe haber, Pues la porque así francesa es. Asterix. Exacto, Asterix, que hubieron sus 3 películas con Gerard Ajá. Depardieu como Obelix el Grandote, Ajá. y acaban de sacar una de animación. En España hicieron de sus historietitas bobas Zipi Zape, Mortadelo y Filemón hubo en Acción Viva y viene una de animación. ¿Y son por computadora. capaces de desafiar esa industria cultural estadounidense? No. No, ni siquiera son conocidas en México. Sí. Las películas de Asterix no las viste en el cine, salvo que la Ajá. primera, que fue Semanazo. La segunda ya no llegó, contra Así Cleopatra es. ya no llegó. Sí. No. No, eso es para un público muy reducido. El fenómeno Y muy local. Local, sí, exactamente. El fenómeno que estamos viendo, Luis, es porque es más bien por una cuestión de que estamos junto al imperio, ¿no? Y que somos el segundo lugar casi en todo después de ellos, ¿no? Y además es importante México para la industria cinematográfica, Claro. a tal nivel de que están estrenando primero en México, pero para salvarse de la algunas, piratería exactamente, algunas. también. Sí, Sobre todo de las producciones grandes. O sea, primero estrenan las películas Aquí, estadounidenses. una semana o dos. Una en México. Sí, Y luego ya en Estados Unidos y Canadá. sí. Pero no somos campeones mundiales de la piratería aquí. No, Por eso. bueno, todavía no. Nos Bueno, los grandes gana carteles son los China. chinos. Y nos gana China. No, pero el problema es eso, que es lo que queremos ver, ¿no? O sea, independientemente, por ejemplo, En un minuto, porque ya estamos... bueno, no, pues mejor nos al invitas en filo otra de la ocasión para hablar, para seguir con el tema, porque pues es imposible que no vayas a ver una película cuando de 15 salas esté en 13, una película de superhéroes. Y esas son las eso que habla, hay que sí, ver. pues sí, hay algunos que dicen que solo vamos a ver ya horarios, ¿no? A ver cuál me queda. Sí. Y si está en 13 salas una película de superhéroes, pues te queda necesariamente esa. Pero como todos, las hay buenas, las hay malas. Claro, por supuesto, por supuesto. Hay más Vamos. malo que bueno también. Ajá. Vamos entonces al cine a ver películas de superhéroes porque es lo que hay. Eso sí, No pero es hay- necesariamente lo que queremos. Desgraciadamente. Bueno, así es. Martín, Jorge, muchísimas gracias Muchas por gracias a ti. valpulearme No, esta no, noche. esperemos no haberte Todos aburrido mis mucho. argumentos fueron tundidos aquí salvajemente. Para la próxima vendré más preparado. Muchas gracias, Gracias, por estar gracias, hoy gracias aquí. a los Buenas amigos. noches, Y a gracias por ustedes, venir. amigos, también muchísimas gracias por estar hoy aquí A Contracorriente, que ya saben, con el permiso de Jesús Taylor, incursionamos en su terreno. Y a continuación, lo que Rompeviento se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene. Que él sí sabe decir. Hasta luego.
name's Bond. James Bond.